Hola, te saluda el maestro Lucio Domínguez Nares y te doy la más cordial bienvenida a la materia Sociedades Mercantiles de la maestría en Derecho y Litigación Oral. En esta sesión veremos 4 subtemas que son clasificación de los actos de comercio, descripción de los actos de comercio contenidos en el artículo 75 del Código del Comercio y otras disposiciones legales relativas de los actos mixtos y comentario crítico. El objetivo general de esta sesión es que al finalizar el estudio de este tema, el estudiante será capaz de identificar, clasificar, analizar, interpretar, comparar, argumentar críticamente y valorar jurídicamente los distintos tipos de actos de comercio, así como su regulación legal en el ordenamiento mercantil mexicano, particularmente en relación con las sociedades mercantiles y los actos mixtos. El concepto de acto de comercio constituye uno de los pilares fundamentales del derecho mercantil, pues limita su ámbito de aplicación frente al derecho civil y permite determinar la naturaleza jurídica de las relaciones económicas reguladas. El concepto de acto de comercio constituye uno de los pilares fundamentales del derecho mercantil, pues delimita su ámbito de aplicación frente al derecho civil y permite determinar la naturaleza jurídica de las relaciones económicas reguladas por este ordenamiento. La clasificación de los actos de comercio, su enumeración legal en el artículo 75 de este código y la problemática derivada de los actos mixtos revelan la complejidad de un sistema normativo que busca adaptarse a una realidad económica dinámica y multifacética. En el contexto de las sociedades mercantiles y la litigación oral, resulta indispensable comprender no solo qué actos son mercantiles, sino también cómo se interpretan, qué efectos producen y qué conflictos surgen cuando convergen intereses civiles y mercantiles en una misma relación jurídica. El acto de comercio se define como un acto jurídico donde el ordenamiento jurídico califica como mercantil, ya sea por su naturaleza, por el sujeto que lo realiza o por su finalidad económica, y que queda sujeto a las normas del derecho mercantil independientemente de la intención de lucro o del carácter habitual del acto. ¿Para qué sirve la clasificación de los actos de comercio? La clasificación de los actos de comercio permite que determinemos la normatividad que se debe de aplicar, ya sea la de materia común, civil o mercantil. Define la competencia judicial, importantísimo. Establece el régimen probatorio y procesal, también muy importante. Precisa las obligaciones y responsabilidades de las partes. Facilita la interpretación judicial en casos de controversia y brinda seguridad jurídica en las operaciones de las sociedades mercantiles. ¿Cómo se clasifican los actos de comercio? Bueno, la doctrina mercantil ha propuesto diversas clasificaciones. Vamos a ver la más relevante. En primer lugar, la clasifica como actos de comercio objetivos, que ya lo hemos visto en las sesiones anteriores. Estas son aquellas que la ley considera mercantiles por su propia naturaleza, independientemente de quién los realice. Ejemplo, la compraventa de mercancías con propósito de especulación comercial. En segundo lugar, tenemos los actos de comercio subjetivos. Son actos mercantiles cuando quien la realiza es un comerciante en ejercicio de su actividad profesional, aun cuando el acto en sí mismo pudiera ser civil. Ejemplo, un préstamo celebrado por una sociedad mercantil en el desarrollo de su objeto social. Actos de comercio absolutos, bueno, son actos que son siempre mercantiles sin importar las circunstancias ni la calidad de las partes. Un ejemplo son las operaciones bancarias o bursátiles. Luego tenemos actos de comercio relativos. Estas adquieren su carácter mercantil
solo si ocurren determinadas condiciones legales. Por ejemplo, contratos celebrados por comerciantes con fines comerciales. Y tenemos los actos mixtos. Estas son aquellas que para una de las partes son mercantiles y para la otra son civiles, lo que genera importantes consecuencias jurídicas. Por ejemplo, la compraventa de un auto nuevo en una agencia será mercantil para la agencia, pero para la persona que adquiere ese bien será civil. Esto igual se aplica en el uso del transporte público. Es comercial para la empresa de autobuses, pero tiene una consecuencia civil para el pasajero. Otro ejemplo es la compraventa de mercancía para consumo personal o minorista. Bien, ahora veamos la descripción de los actos de comercio que el artículo 75 del Código del Comercio y otras disposiciones legales establece. Bueno, este artículo, el 75, establece una lista enunciativa, más no limitativa, de actos que la ley considera mercantiles. Aquí solamente les voy a mencionar los más relevantes. En primer lugar, tenemos la compraventa de mercancías. Esto con propósitos de especulación comercial, o sea, de lucro. Las operaciones de intermediación en la circulación de bienes. Las empresas de manufactura, transporte, suministro y espectáculos públicos. Las operaciones bancarias, financieras y de crédito. Los contratos mercantiles como comisión, agencia, correteaje, depósito, mercantil y transporte. Las operaciones sobre títulos de crédito reguladas también por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y obviamente las sociedades mercantiles reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles, cuyos actos se presumen mercantiles. Además, es importante saber que aparte del Código del Comercio, existen otras disposiciones legales que complementan el derecho mercantil. Pues el que todos conocemos, bueno, el que más se usa es la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero también existen leyes de instituciones de crédito, ley de mercado de valores, ley de concursos mercantiles, etc. Ahora veamos la relatividad de los actos mixtos. Los actos mixtos presentan una naturaleza jurídica compleja, ya que son mercantiles por una parte y civiles para la otra. Esta relatividad genera consecuencias importantes. Por ejemplo, en un acto de comercio mixto, la norma mercantil se aplicará al comerciante, pero la norma civil podrá beneficiar o no al comerciante. En materia procesal, generalmente se aplica el procedimiento mercantil, privilegiando la unidad del proceso. La jurisprudencia ha sostenido que debe prevalecer el criterio de protección a la parte más débil, especialmente cuando se trata de consumidores. Los actos mixtos evidencian la interdependencia entre el derecho civil y mercantil y refuerzan la tendencia unificadora del derecho privado. Los principales exponentes doctrinales de estos temas son Cesare Vivante, quien, como ya hemos visto, es un defensor del criterio objetivo y del análisis económico del acto de comercio. Alfredo Rocco, que también ya lo hemos revisado, que profundizó en la función jurídica del acto mercantil dentro del sistema capitalista. Joaquín Garrigues, que analizó críticamente la clasificación tradicional y destacó el papel de la empresa. Y Tullio Scarelli, que enfatizó la importancia de la circulación de la riqueza y la función social del comercio. Ahora veamos un comentario crítico respecto a estos temas. Miren, la regulación de los actos de comercio, fundamentado en el artículo 75 del Código en comento, refleja un modelo tradicional, basado en una economía material y en actividades comerciales clásicas. Sin embargo, el surgimiento del comercio electrónico, los servicios digitales, las fintech y los nuevos modelos de negocio han rebasado dicha enumeración, obligando a los operadores jurídicos a realizar interpretaciones extensivas y funcionales. Y aquí hago un paréntesis para aclarar lo siguiente. Esta materia está enfocada más en que ustedes se vayan
familiarizando con la teoría del derecho mercantil o de las sociedades mercantiles desde el punto de vista de el derecho mercantil en el siglo XXI, de las tecnologías, de la informática. Asimismo, la existencia de actos mixtos pone de manifiesto la insuficiencia de una división rígida entre lo civil y lo mercantil, lo que exige una visión sistemática y constitucionalizada del derecho privado, especialmente en escenarios de litigación oral, donde la argumentación jurídica adquiere un papel central. En conclusión, podemos decir que la clasificación de los actos de comercio, su regulación legal y análisis de los actos mixtos constituyen elementos esenciales para comprender el funcionamiento del derecho mercantil contemporáneo. En el ámbito de las sociedades mercantiles, estos conceptos permiten delimitar responsabilidades, determinando la legislación aplicable y resolviendo conflictos con mayor certeza jurídica. No obstante lo anterior, la evolución económica demanda una constante reinterpretación normativa que garantice la eficacia del derecho frente a las nuevas realidades del comercio moderno. Una vez más, les invito a que revisen su material de apoyo y su carpeta de antología. Y de igual forma, les deseo el mayor de los éxitos en sus evaluaciones, deseándoles que tengan un excelente día.